¿Qué semana estamos teniendo en el mundo financiero? Empezamos la semana con este lunes negro con caída en las bolsas de todo el mundo, con el dólar subiendo hasta 20 pesos, como ya platiqué en el video del martes que te voy a dejar ahí abajo en la descripción. Y ahora, el Banco de México sorprendió anunciando que va a bajar su tasa de referencia a pesar de que el mismo día el INEGI anunció que la inflación había subido hasta 5.57%, que es un nivel que en México no veíamos desde por mayo del año pasado. Y en medio de todo esto, además, el peso recuperaba terreno durante la semana para pasar de los 20 pesos hasta, en este momento que grabo este video, los 18.80. Hablemos entonces en este video de este anuncio del Banco de México de la inflación y de cómo, a pesar de esto y de forma un poco contradictoria, el peso llegó a recuperarse frente al dólar. Este video es patrocinado por mí y por mi curso de finanzas personales, que en este momento tiene 50% de descuento porque en el canal estamos festejando que estamos cumpliendo 5 años. Hace 5 años que este canal nació, entonces para celebrar el curso tiene 50% de descuento y por supuesto este curso incluye todo lo que nos debieron enseñar sobre finanzas personales en la escuela, desde matemáticas básicas y uso de hojas de cálculo hasta pago de tus deudas, ahorro en el corto plazo, en el largo plazo, inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas más. Te dejo ahí abajo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo a todo el temario y si utilizas el cupón 5 años obtendrás este 50% de descuento. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy el autor de este libro Ya te cargó el retiro, y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro por supuesto, y de vez en cuando sobre noticias financieras como es el caso de este video, siempre sin conflictos de interés, lo que quiere decir que yo no recibo dinero de ninguna institución financiera por ninguna razón, para así yo poder traerte el contenido que sea de mayor utilidad para ti y no el que resulte en mayor ganancia para mí. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre estas noticias, empezando con la noticia de la inflación en México, que el INEGI anunció apenas este jueves que subió hasta 5.57%, correspondiendo al mes de julio de este año. Además, significando un brinco bastante significativo desde el 4.98% en el que estaba al final de junio de 2024. De hecho, la inflación en México no había dado un brinco tan elevado desde agosto de 2022. Esta subida, anunciada por el INEGI, consolida esta tendencia a la alza que la inflación vuelve a tener. Habíamos experimentado una inflación bastante elevada en 2022 después de la pandemia y todo el rollo que se desencadenó, pero esta había disminuido hasta 4.26% en octubre anterior. Pues ya lejos quedó este 4.26% y desde entonces la inflación no ha hecho más que subir, lo que hace a la decisión del Banco de México bastante contradictoria. Y es que la tasa de referencia es una de las herramientas más poderosas que un banco central tiene para intentar controlar la inflación. De hecho, es justamente lo que había estado utilizando el Banco de México en el par de años anteriores. La tasa de referencia subió bastante hasta 11.25% para intentar controlar la inflación. Y justo lo logró de cierta forma, pero ahora que la inflación vuelve a subir, el Banco de México este año la ha bajado de 11.25 a 11% y ahora a 10.75%. Esto de nuevo parecería una contradicción porque un banco central quiere mantener la tasa elevada o incluso subirla más para que los préstamos sean más caros para las personas, porque esa tasa de referencia es utilizada por los bancos y demás instituciones en el país para definir sus propias tasas de interés. Si los préstamos personales de tarjetas de crédito, hipotecarios, de automóvil y todo eso sale más caro, las personas tenderemos a gastar menos. Y es más, al mismo tiempo, no solamente pedir prestado dinero sale más caro, sino que prestar dinero nos genera más rendimiento. Justo a la par de esta tasa de referencia, los CETES, las OFIPOS, los bancos nos pagan más, entonces tenemos doble razón para no gastar. No solamente es más caro gastar, pedir prestado dinero, sino que nos sale mejor ahorrar. Si las personas estamos entonces ahorrando nuestro dinero en lugar de gastarlo, eso reduciría los precios, o al menos haría que el precio de las cosas suba más lento, reduciendo la tasa de inflación.
Sorpresivamente entonces, con este anuncio del INEGI de 5.57% de inflación, el Banco de México toma esta decisión contradictoria de bajar la tasa. Y contradictoria incluso para el Banco de México mismo. Solamente 3 de los 5 miembros de la Junta Directiva del Banco de México decidieron disminuir la tasa, 2 votaron por mantenerla. Que al final del día el Banco de México está diciendo que quieren bajar la tasa de referencia porque ya era momento y que aún siguen considerando que la inflación general volverá a disminuir en los siguientes meses. Definitivamente estos nuevos datos de inflación harán que el Banco de México tenga que ser más cauteloso en las siguientes decisiones, así que anoten en su calendario el 26 de septiembre, que es cuando el Banco de México publicará su siguiente decisión de política monetaria y por supuesto estaremos al pendiente en este canal, así que suscríbanse si no quieren perderse el video al respecto, si es que el Banco de México justo decide volver a bajar su tasa, que ya sería bastante improbable. Total que esta contradicción del Banco de México no fue la única contradicción que sucedió esta semana. Porque normalmente, si la diferencia entre la tasa de referencia de México y la tasa de referencia de Estados Unidos disminuye, eso daña al peso y hace que el dólar se encarezca. Y esta semana sucedió lo contrario. Empezó, sí, hasta prácticamente 20 pesos, pero después del anuncio del Banco de México había bajado hasta 18.80. ¿Qué contradicción pasó en este caso? Para entender por qué esto es una contradicción, tienes que entender que esta diferencia entre la tasa de referencia en Estados Unidos y la de México es importante. Entre menor sea la diferencia, menos razón tienen los inversionistas o los fondos de inversión en el mundo de poner su dinero en pesos, porque hay menos recompensa por hacerlo. La recompensa tiene que ser suficiente para que los inversionistas decidan arriesgar un poco más su dinero en un país menos estable que Estados Unidos, entonces vendiendo sus dólares y comprando pesos. Cuando esta recompensa disminuye, menos inversionistas la ven como suficiente debido al riesgo adicional que están tomando. Antes de esta bajada en las tasas, esta decisión del Banco de México, por ejemplo, con Estados Unidos teniendo su tasa de referencia efectiva en 5.33%, la diferencia, la recompensa de invertir en México en lugar de en Estados Unidos, era de 5.67%. Para muchos inversionistas suficiente para arriesgar un poco más su dinero en este país un poco menos estable. Después de la bajada, ahora la recompensa baja a solamente 5.42%. Normalmente este tipo de decisiones haría que muchos inversionistas saquen su dinero de pesos y los pongan en dólares porque esta recompensa ya no les es suficiente. Ya no quieren sacrificar un poco más de riesgo y volatilidad de tipo de cambio, etc. y prefieren tenerlo en dólares. Y entonces si sacan su dinero de México vendiendo pesos para comprar dólares, el valor del peso disminuye. Es decir, cada dólar ahora cuesta más pesos. Pero de nuevo, eso no fue lo que pasó. El peso de hecho recuperó bastante terreno durante la semana. Y la razón es que esta mala noticia de la bajada en las tasas no fue suficiente para arruinar un par de buenas noticias para el peso. La primera buena noticia para el peso fue el anuncio del INEGI, que la inflación subió. De nuevo, buena noticia para el peso. Que la inflación suba no necesariamente es buena noticia para los demás. Pero es buena noticia para el peso porque eso significa que el Banco de México justo deberá tener muchísimo más cuidado de bajar sus tasas en el futuro. Entonces, la idea sería que el Banco de México mantendrá su tasa elevada por más tiempo, lo que significa que esta recompensa de invertir en pesos frente a dólares seguirá elevada por más tiempo, beneficiando al peso, a pesar de la bajada de esta semana. Pero sobre todo, la mejor noticia para el peso y la razón más fuerte de que el peso recuperó un poco de terreno fue la reducción en el pánico sobre los datos de la economía de Estados Unidos, que de hecho fue lo que desencadenó para empezar esta subida del dólar hasta los 20 pesos. La semana pasada hubo una mala noticia en la economía de Estados Unidos que desencadenó cierto pánico en el mundo pensando que quizás va a haber una recesión en ese país. Ante este pánico, entonces, muchas personas lo que quieren es invertir de forma más segura. Entonces sacan su dinero de inversiones más riesgosas, como inversiones en acciones o criptomonedas o deuda mexicana, y la meten en inversiones más seguras como deuda de Estados Unidos. Eso fue lo que hizo que el valor del dólar subiera con respecto al peso. Pero
Recientemente, con datos ligeramente más nuevos, resulta que la economía de Estados Unidos no está tan mala como se pensaba y entonces este pánico disminuyó, haciendo que los inversionistas de nuevo regresen sus inversiones a lugares un poco más riesgosos, incluyendo inversiones en pesos. Y estos inversionistas que reaccionan a cualquier noticia para andar moviendo su dinero por aquí y por allá, espero que tú no seas así, que sepas que como inversionista individual, tú tienes que tener un plan que se sigue independientemente de las noticias, que tú no debes reaccionar a las noticias, debes de tener un plan bien definido que puedas seguir sin ningún problema. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video que creé precisamente sobre cómo crear este plan pasivo, pero por supuesto es un tema que se cubre muchísimo más a detalle en mi curso que ya te conté que tiene 50% de descuento. Utiliza el cupón 5 años ahí abajo en la descripción. Pero ahí lo tienes, esta semana un par de días llenos de contradicciones. Para empezar con esto de que el Banco de México bajó su tasa a pesar de que el INEGI anunció que la inflación subió. Y además el hecho de que el dólar bajó, el peso se recuperó a pesar de esta decisión del Banco de México. Que como ya te conté, la razón tiene más que nada que ver con este pánico o miedo que muchos inversionistas tienen. Que inicialmente estuvo este pánico de malas noticias en la economía de Estados Unidos, haciendo que los inversionistas huyan de inversiones riesgosas como inversiones en México hacia inversiones más estables como inversiones en Estados Unidos. Pero ya que la economía de Estados Unidos no está tan mal como lo pensaban, regresaron su dinero a inversiones un poco más riesgosas. Todo esto, por supuesto, esperando que tú llegaste a este video porque tenías la curiosidad de qué estaba pasando, no porque querías tomar decisiones o querías cambiar la forma en que estás administrando tu dinero. Como lo menciono en cada video que publico sobre este tipo de temas, estas noticias no deberían impactar la forma en que tú administras tu dinero, a menos que estas noticias te hagan darte cuenta de cómo te estás sintiendo tú como inversionista. Si te das cuenta que estas noticias te hacen sentir miedo o incluso este pánico que mencionaba, debe de ser señal que quizás estás invirtiendo de forma más agresiva a como deberías. Entonces deberías de cambiar tu estrategia, no por la noticia en particular, sino por la forma en que te estás sintiendo, porque una inversión no debería de quitarte el sueño. No debería de hacerte sentir mayor cosa más que tranquilidad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, espero que este video te haya sido de utilidad, sea para rascarte la cosquilla de saber qué está pasando o quizás para darte cuenta de que deberías adaptar un poco tu plan en caso de que estas noticias te quitaron el sueño al menos un poco. Pero, en fin, nos vemos en la próxima.